Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo espacio de Saro. Mi nombre es Joaquín Butrón, soy estudiante universitario, tengo 20 años y el día de hoy voy a estar conversando con Juan Pablo Torres Muñiz, nuestro director, sobre un tema que es pertinente para todos y lo ha sido principalmente en las últimas semanas y principalmente justamente para nosotros, los jóvenes, que hemos salido a marchar, que hemos estado pendientes de las redes sociales, que hemos tenido debates dentro de los grupos de la universidad y también con amigos. Y bueno, es un tema convulso, es una experiencia nueva para nosotros, bastante singular, en la que nos hemos sentido, lo admito, al menos yo, bastante perdido, porque no hemos tenido un escenario tan convulso, al menos en lo que llevamos vivos en este país. Entonces, nuestra generación se enfrenta a este panorama bastante... Con confusión, pero también con entusiasmo, ¿no? Sí. Porque últimamente el ánimo es Exacto, efervescente. exacto. Y vamos a conversar más adelante sobre eso. La idea es justamente que en este espacio, nosotros los jóvenes, porque voy a explicar un poco de cómo ha surgido esta idea, te íbamos a hacer algunas preguntas para resolver dudas sobre este tema, ¿no? Hemos conversado, un grupo de chicos del foro, que como yo somos alumnos universitarios, y también con algunos amigos, y hemos rescatado algunos temas, algunas preguntas de las que nos gustaría conversar con alguien que de repente tiene más experiencia que nosotros, que de hecho tiene más experiencia que nosotros, Y que en para... la medida de lo posible procurará brindar las luces que quepa. Perfecto, sí, exactamente, para entender un poco más y para tener una opinión mejor formada sobre estos temas. Entonces, nada, Juan Pablo, gracias por estar aquí. No, bueno, gracias a ti y gracias a todos quienes nos ven en este mismo momento. De hecho, la idea de esta reunión es plantear un diálogo lo más transparente posible. Espero tus preguntas. Apenas tengo acá una libreta con ciertas nociones básicas respecto del tópico que me parece vamos a abordar. Exacto, la realidad es que Juan Pablo no sabe qué le vamos a preguntar, justamente para que sean respuestas no preparadas, respuestas de lo más natural posible y que también sean fáciles de entender. Entonces, con lo que esperamos además inaugurar un espacio en el que, si es que esto sale bien, obviamente podamos replicar la experiencia. Exactamente. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, yo quería comenzar esta conversación empezando por conceptos básicos, porque me parece que son esenciales para entender el resto. Entonces, Juan Pablo, ¿qué es democracia? Es un tema que todos han defendido, es una palabra muy usada actualmente en redes sociales, pero no estoy seguro de que todos la entendemos correctamente. Bien, ahora, bueno, me parece una gran pregunta, porque bastaría por sí misma para un foro particular extendido en varias sesiones. A ver, al punto me parece que podemos abordar la cuestión desde dos perspectivas o desde dos ángulos, ¿no? Por una parte, nos conviene reconocer que el término democracia es un término cuyo sentido se ha extraviado un poco por medio del uso y que finalmente sirve para denominar un ideal demasiado amplio y que finalmente cada quien o cada grupo acomoda según la conveniencia de su ideología, marco teórico, tendencia, qué sé yo. Eso por una parte. Y por otro lado, apostar por una definición stricto sensu resulta complicado. Complicado porque resulta que la razón por la que el sentido de la palabra democracia se ha extraviado es una razón también histórica. Entonces, voy a esbozar un poco el asunto, ¿ya? La democracia es, ante todo, podríamos ponerlo dentro de la categoría de sociedad. Es un tipo de sociedad, ¿ya? Más que una forma de gobierno incluso, ¿ya? Entonces, es una sociedad que se caracteriza, ¿ya? Esta es la diferencia específica, parte de la definición, ¿ya? Es una sociedad que se caracteriza porque se gobierna principalmente o se gobierna atendiendo el voto de la mayoría de sus integrantes. ¿De acuerdo? Entonces, si partimos de una definición tan amplia, entonces podríamos entender, claro, y podemos agregar, entiendo, es una forma más de gobierno de entre muchas otras que existen, como la monarquía, qué sé yo,
Pero también conviene recordar algo. Las primeras nociones de democracia no eran precisamente democracias como las que nosotros vivimos, ¿ya? Porque las antiguas democracias, y digo, las democracias que eran alabadas, digamos, no eran democracias en las que todo el pueblo tuviese participación. Eran, en efecto, y en parte, aristocracias. Ahora, hay otra palabrita que se nos cuela por allí, que es república. Y el Perú, por ejemplo, es una república democrática, ¿ya? ¿En qué sentido? La república es una forma de gobierno en la que la población participa a través de una representación. Pero el término de república implica una jerarquía, un orden, y que no siempre se debe a la representatividad. Y eso lo dejo ahí asomando sobre la mesa porque va a jugar el modo en que nosotros entendemos la representatividad de los votos, el modo en que entendemos cómo es que nuestras decisiones se proyectan desde el llano a las esferas llamadas de poder, va a pesar mucho en cuanto al destino que vamos a darle a los procesos electorales venideros, ¿no? Creo que eso puede servir, digamos, como marco, ¿no? Ahora, la democracia ha sido idealizada tremendamente. No quiero decir con esto que yo considere en lo personal, por ejemplo, que haya mejores sistemas. Me parece que he de plegarme a una opinión bastante difundida, que la democracia es, de entre los sistemas que nosotros conocemos, el más aceptable, ¿no? ¿Ya? Pero tiene un vicio tremendo, y tiene que ver con el término felicidad, tiene que ver con el término representatividad, tiene que ver con el término consenso, y la democracia no necesariamente se desarrolla a través de la armonía plena de los pueblos, porque esa plenitud es inalcanzable. Y además, el ejercicio de la ciudadanía es algo que riñe con mucho del discurso que se emplea para hablar de democracia. Me explico. Es mucho más común hablar de pueblo que de ciudadanía. Y hay una diferencia enorme, ¿ya? Nosotros entendemos por pueblo a un conjunto de ciudadanos, ¿de acuerdo? Pero tenemos que entender que hay especificaciones dignas de mención. El ciudadano no es aquel que habita solo un pueblo, sino una ciudad. Y una ciudad, obviamente, nos lleva a pensar en un sistema de organización más complejo. Y todo sistema de organización nos permite entender, o nos lleva a deducir, hay distintas esferas de participación, jerarquías y orden, y también una burocracia. Otra palabra que ha sido satanizada tremendamente, ¿ya? Entonces, ya vamos viendo que participar como poblador no es lo mismo que participar como ciudadano. Y ahora bien, la ciudadanía se ejerce por medio de la palabra. O la palabra en sí misma, o la manifestación inequívoca de una voluntad en un gesto político. Y si esto es así, la ciudadanía importa una responsabilidad. Y la palabra responsabilidad quiere decir, bueno, la res se lleva, ponsal, es el peso que uno asume, la cosa que uno asume, que está dispuesto a llevar, cargar, empujar, mover, de la que uno está dispuesto a hacerse cargo. Entonces la ciudadanía requiere responsabilidad. Un término tan amplio como pueblo, a mí me parece, resulta seductor, pero también peligroso, porque se presta más bien a una suerte de invocación casi mística, ¿no? Y a la demagogia. No estoy diciendo que hablar de pueblo esté mal, estoy diciendo que estemos atentos a cuán poco se habla de ciudadanía y cuánto se habla hoy de pueblo.
y hablemos de las marchas, por ejemplo. Y con esto, insisto, sé que estoy diciendo algo que puede parecer a muchos, no, pues es rizar el rizo, ver el detalle mínimo en la palabrita que se dijo, que no se dijo, no. La intención de poner esto sobre la mesa es ofrecer en esta conversación algunos elementos relativamente sencillos que la juventud pueda tener a mano para evaluar los discursos que escucha. Exactamente, ahí iba la segunda pregunta, justamente. Hemos visto que han salido muchas personas a las marchas bajo el nombre de El Pueblo se Levanta, la generación del Bicentenario, y es otra cosa que a mí me ha preocupado y que a varios de mis compañeros también. Hay una masa de gente que sale porque se siente identificada con el pueblo, con la generación del Bicentenario. Pero yo estoy seguro que el gran porcentaje de las personas que salieron a las marchas en esos días salían por una cuestión de pertenencia, más no una cuestión de expresión verdadera, o sea, de un ejercicio real de su ciudadanía. Como dices, si la ciudadanía tiene que ver con la expresión de la voluntad y con el habla, justamente, con la expresión en sí misma, con la articulación coherente. Exactamente. Lo que hemos visto en las últimas semanas, ¿es una expresión de ciudadanía o es algo más desordenado y masivo? A ver, me parece, y creo que vamos a estar de acuerdo, no digo solo contigo, sino que creo que la mayoría de quienes hemos estado participando en las marchas, siendo testigos de ellas, siguiendo las noticias, que se ha desarrollado un ejercicio ciudadano, porque sí ha existido un discurso y una voz que se ha hecho oír, manifiesta, en el legítimo ejercicio de la marcha. ¿Ya? El problema es lo simple de dicho discurso, lo precario, ¿ya? Digamos, del marco en que este se monta, o a partir del cual se elabora, y la amplísima variedad de posibilidades a que se abre, ¿ya? Que siembra obviamente la sensación de incertidumbre, ¿no? En muchas ciudades, por ejemplo acá, las marchas han sido bastante ordenadas. Cada grupo se ha organizado de manera debida para, sin perjudicar a otras personas, dejar en claro su posición. Y esta posición es: me opongo a a las medidas que tomó el Congreso de la República, etc. Y ahí viene el asunto. ¿Por qué decía la simpleza de este asunto? Porque es fácil oponerse a algo, porque no implica la responsabilidad de una propuesta efectiva para enfrentar eso a lo que uno se enfrenta, valga la redundancia, pero también para reorientar el rumbo de la organización, del gobierno en general. Ahora, hay quien dirá, pero no, sí había grupos que estaban completamente seguros de tener una propuesta, y esa propuesta es la reorganización del Estado, la modificación o el cambio entero de la Constitución, etc. Ok. Respecto de eso último, sí me parece prudente colar la pregunta que tú has hecho. ¿Cuántos de quienes han planteado una reconfiguración del Estado, un cambio de la Constitución, tiene una propuesta concreta, viable, debidamente amparada por evidencias históricas, que manifiesten cierta efectividad, un margen de acierto considerable, ¿ya? Para sostenerla, ¿no? Y claro,
Eso no quiere decir tampoco que vamos a caer en ese asunto de, bueno, si no has leído la Constitución, entonces no digas nada. A ver, un ratito. O sea, sí, por supuesto, todos deberíamos leer la Constitución. Yo creo que nadie va a cometer el disparate de sostener que sin leerlo uno puede aventurarse a hacer propuestas. Pero hay algo más hondo, ¿no? Y es que incluso quien no ha leído la Constitución debía tener en claro, en la medida de lo posible, en qué consiste el orden democrático y algo más básico todavía, que las decisiones que toman tienen un precio y un peso y que las personas por las que uno vota y que van a conducir el país son gente que va a asumir riesgos y consecuencias de sus decisiones que no solo nos van a arrastrar a nosotros, sino que nos van a condenar a ellos mismos a la maldición de muchos, ¿no? De hecho los van a maldecir por lo que hacen. No hay manera de tomar decisiones políticas, no hay manera de tomar decisiones en general en la vida, no hay manera de hacer una propuesta efectiva por algo que no implique dos cosas: la renuncia a otras alternativas y consecuentemente con ello, vamos a llamarlo, aunque suene pues realmente áspero, ¿no?, el precio a pagar por ello. Entonces, en la situación actual, asumir ese grado de riesgo requiere un grado y un nivel de conocimiento de una amplitud y profundidad que, me atrevo a decir, pues queda claro, no es lo más común en nuestro medio. Exacto. Y eso implica hacer, no digo un mea culpa, pero sí vernos a nosotros mismos, evaluar nuestro medio, como yo noto, y realmente saludo eso, entre muchos jóvenes universitarios, que lo están haciendo, digo, ¿no? O sea, que se están dando cuenta, caray, o sea, no querer hablar de política, querer hacerme un lado de esta situación, que lo haya querido hacer mis hermanos mayores, mis tíos, mis papás, etcétera, nos ha traído acá. Entonces yo tengo que asumir acá una responsabilidad. Pero ahí entra a tallar otro asunto muy delicado. Algo que nunca ha jugado a favor, bueno, muy categórico lo que digo, pero apostemos, ¿no? Apostemos en el mejor sentido. Esto es, el plantear pensamiento crítico implica que lo que estamos conversando acá mismo debe ser sometido a crítica también. Y me parece que es posible afirmar que en términos generales, apelar a la identidad nunca ha sido favorable en ningún sistema democrático, ni ningún sistema incluso no democrático. Entonces, si los jóvenes dicen, o se dicen a sí mismos, como somos la generación del Bicentenario y hemos logrado esto y somos los elegidos, entonces lo haremos bien, bueno, estamos en un grave problema. Porque cuando uno parte de una condición de identidad, está renunciando a la responsabilidad que conlleva la conducta individual propia. Es decir, antes de decir yo pertenezco a la generación tal o cual, estudia y gánate el derecho, sí, suena duro, ¿no?, pero gánate el derecho a ser escuchado más que el resto, ¿no? Y parte del precio que vas a pagar por ello es dialoga, discute, enfréntate con otros, pierde, tropieza, equivócate y gana un poquitito de sabiduría, ¿no? Claro, pues que suena muy ideal, pero es así. Tenemos muy poco tiempo para ello. La pregunta es qué se puede hacer. Pero sí, creo que, me imagino que por ahí tienes también algunas preguntas al respecto, así que no quiero adelantarme por ese lado. Sí, justamente a eso iba. En realidad, esto ya lo hemos conversado antes, es una percepción que creo que comparten las personas que están en la universidad conmigo, las personas que son de mi generación. Nosotros nacimos en un país en crecimiento, que salía de crisis muy fuertes, pero nos encontró a nosotros en un momento en el que pues todo iba bien, y los últimos años han sido de desarrollo económico, las empresas han crecido, la estabilidad era mayor y era creciente,
Y veníamos pues sin afrontar demasiados problemas en realidad. Nosotros hemos crecido prácticamente en un Perú que si bien tenía sus deficiencias y las tiene aún, no nos tocaban de primera mano. Creo que convendría matizar un poco la percepción general de buena parte de la juventud, a cuyo, vamos a decir así, sector, digamos, pertenecen tú y tus compañeros, lo que no implica que sean ciegos a la situación del resto, ¿ya? Hace que podamos ver que los años recientes, ¿ya?, son años que con sus dificultades no han requerido, no han requerido una tanto esfuerzo como sin duda ustedes sabían que tuvo que hacerse antes. La situación en los últimos años, me refiero a antes incluso de la pandemia, vino siendo pues no exigiendo de nosotros una postura. Ya, nosotros éramos claro, adolescentes, estudiantes universitarios, jóvenes, adultos jóvenes, que no habían necesitado en toda su vida tomar una posición política. A ver, ahí yo me permito hacer un alto, ¿no? No habían necesitado, o creían no necesitarlo, cuando se necesitó, desde un principio. Porque ahí viene el asunto. El pensamiento crítico no se forma apurándose porque las elecciones están a la vuelta de la esquina. Uh-huh. El pensamiento crítico, lo mismo que la crítica, por ejemplo a nivel de cine, crítica de artes y etcétera, no puede estar circunscrita a una página en una revista. El pensamiento crítico en general se forma en el diálogo, y ahí sí estamos tocando un punto muy delicado. La mayoría de la gente en medios confunde una discusión confunde la discusión en general con la pelea, el enfrentamiento personal con el intercambio y el enfrentamiento de ideas, y confunde la imagen esencial de uno mismo, como si esto existiese, por cierto, con la imagen que uno proyecta a través de redes sociales, por ejemplo. Y me parece que podríamos entrar a ese tópico en la segunda parte del vídeo, si estás de acuerdo. Sí, creo que sería una buena forma de empezar la segunda mitad de esta conversación. Hasta aquí la primera parte, los invitamos a continuar con la segunda parte en los links que están aquí abajo. Y nada, ha sido un gusto. Nos vemos.